A continuación, en este tema, veremos estadística. Lo primero que veremos son las medidas de tendencia central, donde están la media, la mediana y la moda. La media la vamos a calcular dependiendo cómo tengamos los datos. Por ejemplo, si tenemos los datos de esta forma, lo sumamos y lo dividimos por la cantidad de datos. Y eso es lo que conocemos vulgarmente como promedio. O también se puede llamar media, media aritmética o promedio. Si tenemos los datos donde tenemos cada uno su frecuencia, multiplicamos cada dato por la frecuencia, sumamos esos productos y lo dividimos por la suma de la frecuencia, que es la cantidad de datos. Y eso nos da la media. Si los datos están dados en intervalos, calculamos la marca de clase del intervalo calculando el promedio entre el límite inferior y el límite superior. Esas son las marcas de clase de los intervalos. Multiplicamos cada marca de clase con la frecuencia, sumamos esos productos y, al igual que en el caso anterior, lo dividimos por la suma de esa frecuencia, que es la cantidad de datos. Y eso nos da la media. Si queremos calcular la mediana, entonces es el dato que está en el centro al ordenarlos. Entonces, si tenemos un conjunto de datos, lo primero que tenemos que hacer es ordenarlo. Acá tenemos, por ejemplo, 7 datos, así que los ordenamos y el central sería el cuarto. ¿Cómo sacar el central? Tomamos los datos, como son 7, como es impar, hay uno central. ¿Cómo lo calculamos? Como son 7 datos, le sumamos 1 y lo dividimos por 2. Y eso nos da el cuarto dato. Así que el cuarto dato corresponde a la mediana. Si fuera un número par de datos, por ejemplo 10, los ordenamos en sentido creciente o decreciente. Como son 10, lo dividimos por 2, me da el quinto dato, y después a eso le sumamos 1. Así que es el quinto y el sexto serían los centrales. Sacamos el promedio entre el quinto y el sexto y tenemos la mediana. Por lo tanto, tenemos dos casos. Si es un número impar, le sumamos 1 y lo dividimos por 2. Por ejemplo, si tenemos 97 datos, le sumamos 1 y lo dividimos por 2. Sería 98 dividido por 2, 49. Así que sería el dato 49. Ubicamos el dato 49 y ese sería la mediana. Si tenemos 100 datos, como un número par, hay dos centrales. Tomamos el 100, lo dividimos por 2, me da el 50. Y sería entonces el promedio entre el dato 50 y el 51. Por ejemplo, acá tenemos 20 datos. Están ordenados en sentido creciente. Como es 20 es par, sacamos el promedio entre el dato 10 y el dato 11. Y esa sería la mediana. La moda es el dato que más se repite. Por ejemplo, acá, el dato que más se repite es el 80. Así que la moda es el 80. Acá tenemos dos datos que tienen la mayor frecuencia. Aquí habría dos modas. Sería una muestra bimodal. Y acá todos los datos tienen la misma frecuencia. No habría moda. Es una muestra amodal. Si tengo los datos en intervalo, yo no puedo determinar en qué intervalo está la moda. Por ejemplo, acá en el segundo intervalo tiene la frecuencia más alta, 8. Pero eso no significa que en ese intervalo esté la moda. Ese intervalo tiene la mayor frecuencia, ¿no? Eso se llama intervalo modal. Pero yo no puedo saber en cuál de los intervalos está la moda. Porque podría haber, por ejemplo, en el primer intervalo, un dato que tuviese, por ejemplo, una frecuencia de 6, y en el segundo intervalo ninguno tenga una frecuencia mayor o igual que 6. Por lo tanto, no se puede determinar en el intervalo dónde está la moda. Solamente puedo decir cuál es el intervalo modal.
La media tiene las siguientes propiedades. Si yo tengo un conjunto de datos con un cierto promedio y a cada uno de los datos le sumo una constante, por ejemplo 3, la media también aumenta en 3. Ahora, si cada uno de los datos los multiplico por 2, entonces la media también se multiplica por 2. En general, si tengo un conjunto de datos y a todos los datos le sumo una constante, la media también hay que sumarle esa constante. Y si cada uno de los datos los multiplico por una constante, entonces la media también queda multiplicada por esa constante. Es decir, la nueva media queda o se altera de la misma forma de lo que hicimos. Si a todos le sumo una constante, la media también se le suma esa constante. Y si todos los datos se multiplican por algo, entonces la nueva media es la media anterior por esa constante. Percentiles indican en buenas cuentas un dato en específico que es mayor o igual que un porcentaje que está indicando el percentil. Por ejemplo, el percentil 40 es un dato que es mayor o igual al 40% del total de datos. Si estoy hablando, por ejemplo, del percentil 20, es un dato que es mayor o igual que el 20% de todos los datos que tenemos. Supongamos acá tengo 9 datos. Primero los ordeno. Si quiero calcular el percentil 20, calculamos el 20% de n más 1. Como son 9 datos, calculamos el 20% de 9 más 1. O sea, el 20% de 10. Y eso te da un quinto de 10. Y eso es 2. O sea, es el dato del lugar 2. Y ese sería el percentil 20. Supongamos que tengo 15 datos y voy a calcular el percentil 40. Entonces, como tengo 15 datos, calculamos el percentil 40, así que sería el 40% de 15 más 1. Y eso sería el 40% de 16. Y eso me da 6,4. Como medio decimal, vamos a calcular el promedio entre el sexto y el séptimo dato. Sexto, séptimo, y ese me daría entonces el percentil 40. Hay percentiles que son habituales que uno lo ocupe, como el percentil 20, el percentil 40, el percentil 80, el percentil 50. Los quintiles van de 20 en 20%. El primer quintil es el 20%, segundo quintil el 40%, tercer quintil el 60%, el cuarto quintil el 80%. Los otros son los cuartiles. El primer cuartil 25% o el percentil 25%, el segundo cuartil el 50% que correspondería a la mediana y el tercer cuartil el 75%. Por ejemplo acá quiero calcular el tercer cuartil. Como hay 15 datos, sería el tercer cuartil, sería 3 cuartos de 15 más 1. 3 cuartos de 16 y eso es el 12. Ubicamos el dato lugar 12 y ese sería el tercer cuartil. Vamos a calcular algunos percentiles cuando tenemos los datos en intervalo. Por ejemplo acá tenemos 50 datos y voy a calcular el percentil 30. En este caso, cuando calculamos percentiles con intervalos, no vamos a calcular el k% de n más 1. Vamos solamente a calcular el k% de n. Por ejemplo, si quiero calcular el percentil 30 y tengo 50 datos, coloco el 30% de 50, lo cual me da 15. Voy calculando las frecuencias acumuladas y la primera vez que me paso de 15, en ese intervalo va a estar ese percentil. Por lo tanto, el percentil 30 va a estar en ese intervalo. Supongamos que quiero calcular el primer cuartil. El primer cuartil es el 25%. 25% de 50, eso es 12,5. Y esa es la media entre el dato 12 y el dato 13. Veo dónde están el dato 12 y el 13. Hago la acumulada. La primera vez que me paso del 12 y del 13,
Ahí, en ese intervalo, están los dos datos. Y saco, entonces puedo concluir que ese cuartil va a estar en ese intervalo. Si yo quiero calcular, por ejemplo, el tercer quintil, un quintil era un 20%, acuérdense, entonces el tercer quintil corresponde al percentil 60. Calculo 60 por 150 y ese es el dato 30. Voy calculando la acumulada y veo dónde me paso por primera vez de 30 o tengo 30 o mayor o igual que 30 y en ese intervalo está. Por lo tanto, el percentil 60 está en ese intervalo, pero no puedo decir exactamente cuánto vale. La mediana, en este caso, tendríamos 50% de 50, eso es 25, y ubicamos dónde está el dato 25. Vamos con la acumulada. La primera vez que me paso de 25, en ese intervalo está la mediana. Pero como les digo, no puedo decir cuánto es, qué valor exacto es. Cuando tengo un diagrama de cajón con bigotes o cajón y bigotes, vamos a tener un rectángulo, un extremo izquierdo, un extremo derecho. El extremo izquierdo está denotando el valor mínimo, el dato mínimo que haya. El extremo derecho del bigote, de la derecha, sería el dato máximo. En el cajón, el extremo izquierdo corresponde al primer cuartil y el extremo derecho al tercer cuartil. Y la línea que está entre medio está marcando dónde está el segundo cuartil, o sea, la mediana. Entonces, en el rectángulo está indicando dónde está el 50% de los datos. El 50% de los datos estaría entre el percentil 75 y el percentil 25, es decir, entre el tercer cuartil y el primer cuartil. Entonces, tenemos que X toma los siguientes valores. Los datos son 1, 2, 3, 4, 5, 6. La frecuencia son 6, 3, 4, 6, 3, 4, 6, 3, 9. Bueno, acá yo quiero aprovechar de explicar algo. El percentil 50 se refiere a la mediana. ¿De acuerdo? Estos datos se llaman discretos porque se saltan. O sea, esto no está en intervalo. Cuando uno tiene intervalos, por ejemplo, 10 a 12, por ejemplo, 10 a 12 años, 12 a 14 años, estos se llaman datos continuos, porque entre 10 y 12 puede haber, bueno, van a haber infinitos datos, hay infinitos números, pero acá hay salto, no hay nada entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3. Entonces se están produciendo saltos entre los datos, no hay nada entre medio, y eso se llaman datos discretos. Por favor, apaguen los micrófonos. Voy a poner acá la acumulada. Esto es 6. 6 más 3 son 9. 9 más 4, 13. 13 más 6, 19. 19 más 3, 22. Y 22 más 9, 31. Así que estoy bien. Ya. Yo voy a explicar esto de una forma distinta a como está explicado en el libro. Me parece que queda más claro como lo voy a explicar ahora. Miren, como son 31 datos, o sea, es un número impar de datos, el central siempre, supongamos que son 5 datos, es este. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos que son 5 datos. ¿Cuál es la mediana? El tercero. Si yo el 5 le calculo el 50%, o sea, la mitad de 5 son 2,5. Pero el dato central o la mediana es el tercero. Por lo tanto, si te da decimal, aproxímalo al siguiente. Repito, como es un número impar de datos y quiero que el que está al medio, calculo la mitad de 5 y me da 2,5. Como es 2,5, el 2,5 estaría acá, pero el central es el tercero. Por lo tanto, lo que hay que hacer es aproximar el 2,5 al 3. O sea, tengo que subirme al entero que sigue. Ya, si 31 lo divido por 2, eso es 15,5. Entonces lo aproximo al
al entero que sigue, que es 16. Por lo tanto, la mediana o el percentil 50 sería el dato del lugar 16. Entonces, si vas viendo la acumulada, tenemos 6, 9, 13, hasta aquí hay 13 datos, por lo tanto el dato 16 estaría acá. Así que el dato 16 es un 4. Y esa es la mediana. Ya, yo sé que en el texto, o otras veces yo lo he explicado con, por ejemplo, el percentil K está en el lugar K% de N más 1. Y le he agregado este N más 1. Pero saben que sale más fácil no ocupar dos fórmulas, sino ocupar una sola, ocupar el K% de N, ocupar esta fórmula, donde K es el porcentaje. Por ejemplo, si yo quiero calcular el percentil 80, sería el 80% de N, y ese sería el lugar. ¿Ya? Sale más cómodo así. Bueno, eso pasa cuando son datos discretos. ¿Ok? Repito, como son 5 datos, calculo dónde está la mitad de 5, y eso me da 2,5. Pero yo sé que el central es el tercero, por lo tanto lo correcto sería aproximar 2,5 a 3. Como acá son 31 datos, lo divido por 2, me da 15,5. Entonces lo aproximo al dato que viene, que es 16. Y busco en la tabla dónde está el dato 16. Voy viendo la acumulada hasta que hay 6, hasta que hay 9, hasta que hay 13 y hasta que hay 19. Por lo tanto, el dato 16 estaría acá, en el 4. Así que esa sería la mediana. Ya en unos ejercicios que vienen más adelante les voy a explicar la diferencia en hacerlo así con hacerlo con intervalo. ¿Ok? ¿Dudas? Ahora, si ustedes les enseñaron el cálculo de percentiles para datos discretos con otra fórmula, da lo mismo, no se preocupen, porque el DEM reconstruye los ítems de tal forma de que a ti te dé el mismo resultado si tú ocupas una forma u otra de calcular el percentil. Va a dar lo mismo, van a llegar a la misma alternativa. ¿De acuerdo? Profe, Sí, alguien había preguntado si sale 2,1 se aproxima al siguiente. claro, claro. Si te da decimal, se aproxima al siguiente. ¿Ok? Eso es para datos discretos. Ojo, solamente para datos discretos estamos hablando. No se enreden cuando hay intervalos. ¿Ya? ¿Ya? Acá, por ejemplo, estos son datos que se llaman continuos, porque están en intervalo. Entonces, se supone que esta es la masa en kilos. Entre 60 y 62 kilos, por ejemplo, hay infinitos valores. O sea, alguien podría pesar 60,83 kilos, 60,98 kilos, etcétera, etcétera. O sea, es un continuo, no hay saltos. Lo importante acá es que te digan cómo están construidos los intervalos. Todos son de la forma A, B, con el B abierto y el último cerrado. Eso es importante para poder responder correctamente la pregunta. O sea, el primer intervalo, fíjense, es 60-62, 60-62, y ese es abierto en el 62. Eso te están diciendo. El otro es 62-64, abierto, 64-66, 66-68, abierto, 68-70, y el último es cerrado. Eso te están diciendo, que el último es cerrado, o sea, es 70-72, tomando el 72. Como les digo, esto es importante para poder responder correctamente la pregunta. Esta es la masa y veamos la frecuencia. Ya, el primer intervalo tiene frecuencia 3, el segundo 1, el otro 7, 6, 5, 3, 7, 6, 5, 3. Voy a aprovechar al tiro poner acá la frecuencia acumulada. 3, 3 más 1, 4, 4 más 7, 11, 11 más 6, 17, 17 más 5, 22, y 22 más 3, 25. Ya, si me quedo con sumar o algo, díganme al tiro porque ando medio volado.
Ya. ¿Cuántas personas fueron entrevistadas en total? Bueno, eso se saca viendo la frecuencia acumulada. El último dato que tengo de acumulada serían 25 como acumulación de todos los datos. Así que son 25 personas. O lo otro, sumando la columna de las frecuencias, que también tiene que darme 25, obviamente. Así que 7 mujeres fueron entrevistadas, falso, son 25. B, exactamente un 50% de las mujeres entrevistadas tiene una masa corporal que está en el intervalo 64-70. Ya, 64, 70, 64 cerrado, fíjense, 70 abierto. 64 cerrado, 70 abierto. Serían todos esos tres intervalos. Entonces sería 7 más 6, 13, más 5, 18. ¿Ya? Y serían 18 personas de un total de 25. Y eso no es la mitad, no es el 50%. Así que eso está malo. Bueno, tengan cuidado cuando les dan los intervalos, porque por ejemplo, si aquí dijera 64, 70 cerrado, eso estaría en conflicto como está construido el último intervalo, porque el último intervalo está abierto. Entonces, por ejemplo, si me lo dieran cerrado, yo no podría saber qué porcentaje de personas están ahí, porque este no estaría tomando el 70, y acá el 70 está abierto. ¿Ya? Ahí hay que tener un poco de ojo en la construcción de los intervalos. Ya, la mediana está en el intervalo 66-68. Bueno, ojo que son datos continuos, no son datos discretos como en el ejercicio anterior. Entonces, la mediana lo calculamos así. Calculamos un medio del total de datos, que es un medio de 25, y eso es 12,5. Ya, como te da decimal, tú calculas el promedio entre el dato anterior y el posterior. En este caso, cuando es con intervalo, si te da decimal, tú calculas el promedio entre el dato anterior a este decimal entero, o sea, sería 12, y el posterior el 13. Mira, busquemos dónde está el dato 12. 3 más 4, hasta aquí hay 4 datos, hasta aquí hay 11 datos, por lo tanto el 12 y el 13 están en este intervalo. Entonces el dato 12 está en el intervalo 66-68 y el 13 también está en el 66-68. Luego el promedio de los dos datos estaría en ese mismo intervalo. Así que está bien. La mediana estaría en ese intervalo porque estoy sacando el promedio entre datos que están en el mismo intervalo. Así que esto está correcto. ¿Dónde podría haber un problema? Que el dato 12 me quedara en un intervalo y el dato 13 me quedara en el otro intervalo. Y en ese caso no podría saber en cuál de los dos está. Pero aquí, afortunadamente, los dos, tanto el dato 12 y el 13, están en el mismo intervalo. Así que esto está bien. A ver, las modas de las masas corporales son 65 y 71. Bueno, cuando son intervalos, ya lo vamos a ver en un ejercicio posterior, yo no puedo saber dónde está la moda. Acá no pueden decir ustedes, por ejemplo, que la moda, que es el dato que tiene mayor frecuencia, está en el intervalo 64-66. Ustedes no pueden decir que el dato que más se repite está en este intervalo. Porque yo podría, por ejemplo, acá, el dato 69 podría estar repitiéndose 5 veces. Y el 64, por ejemplo, podría tener yo, o 64,1, podría tener 4 datos. En el 64,2 podría tener 2 datos. Y el 65,3 tener un dato. ¿Se fijan? Todos esos datos están entre el 64 y el 66 y suman 7. Sin embargo, entre el 68 y el 70, el dato 69 tiene una frecuencia de 5. Por lo tanto, la moda sería 69 en este caso, por ejemplo. Entonces, cuando hay intervalos, tú no puedes saber dónde está la moda. Lo único que puedes decir cuál es el intervalo modal. Intervalo modal es el intervalo con mayor frecuencia. En este caso, el que tiene mayor frecuencia es el 64-66. Eso puedo decir, cuál es el intervalo modal, pero nunca puedo afirmar dónde está la moda cuando hay intervalo. Y el último, solo una de las mujeres entrevistadas tiene una masa corporal menor que 64 kilos. Bueno, menor que 64 kilos serían todas estas.
que serían 3 más 1, 4, ¿ya? Que lo indica ahí la frecuencia acumulada. Serían 4 mujeres que tienen una masa corporal menor que 64 kilos. Por lo tanto, esta también es falsa y la correcta es la C. ¿Ya? Tomémonos un tiempo para preguntar. Alguien le preguntó en el chat si siempre tienen la forma abierto los intervalos, excepto el del final. O sea, cerrado abierto, perdón. Sí, sí. Pero sí entiendo esa pregunta, pero no entiendo la otra. Creo que se refiere a que, por ejemplo, el primer intervalo dice 60-62 y el 62 no cuenta. Pero el último, en el 70-72, ahí sí cuenta el 72. Como esa forma. A ver si es que entiendo lo que me están diciendo. En primer lugar, la mayoría de las veces las preguntas son de este estilo. O sea, que los intervalos, los primeros son abiertos a la derecha y el último es cerrado. Eso es lo usual en los últimos años, que la construcción de intervalos sea de esta forma. Ahora, para responderle a la Fran, que no estoy seguro de lo que me está preguntando, por ejemplo, el primer intervalo, yo no podría decir que, por ejemplo, hay 3 personas que tienen a lo sumo una masa corporal de 62. Eso estaría malo, porque a lo sumo tomaría el 62. O sea, si me preguntaran acá las alternativas, hay 3 personas que tienen a lo sumo una masa corporal de 62, sería falso, porque cuando uno dice a lo sumo, toma el 62, y aquí no lo está tomando. ¿Ya? Igual, yo no puedo decir que, por ejemplo, todas estas personas, que son 22, tienen una masa corporal mayor de 62. Eso estaría malo, porque mayor de 62 está malo porque este intervalo está tomando el 62. Tendrías que decir que 22 personas tienen a lo menos una masa corporal de 62 kilos. Y cuando dices a lo menos, ahí estarías tomando el 62. Y ahí calzaría como está construido el intervalo. Fran dice, si dijera a lo más 4 personas tienen 64 kilos. A lo más, como máximo 64, no, eso es falso, porque a lo más tomaría 64. Y aquí no está tomando el 64. Sería falso que a lo más hay 4 personas que tienen una masa corporal de a lo más 64 kilos. ¿Ya? Fran, ¿puedes prender para aclarar mejor, prende tu micrófono? Sí, Dime. buenas tardes. Sí, Fran, dígame. Mire, lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con Denre, no tengo nada contra Denre, lo respeto mucho, pero él puso en un facsímil, en su corrección, bueno, la pregunta era, a lo más, por ejemplo, en este caso, inventemos, 4 personas tienen 64 kilos, a lo más. Esa fue la palabra que Ya, usó. Y yo dije a lo más es de ahí hacia abajo, incluido el 64, y para exacto. mí es incorrecto. Pero Denre, en el argumento que puso, dice, como es a lo más incluye y tomó esos dos sin ninguna explicación mayor, así, ¿ya? Yo le escribí al Denre, no me respondió, generalmente responde, y yo también encuentro que está incorrecto. Yo le dije, está Sí, incorrecto, lo más es de ahí incluido hacia abajo. claro. Pero nunca recibí respuesta. Mira, a mí siempre me responden las preguntas que yo hago. Si no te respondieron es porque hay un error. Eh, si tú fueras tan amable y publicaras el año eh, y para revisarlo yo, pero ¿Sí? Lo mando. sí, mándamelo por favor, pero Gracias. los dos estamos correctos, porque cuando uno dice a lo más es considerando ese valor, ¿ya? Y después De hecho, sí, en otro desarrollo él pone, tiene más, inventemos acá, más de 66 kilos, ya ya, inventemos. Yo también encuentro que está incorrecto, no es más de 66, claro, no, dice mayor o no, más creo que dice, se lo voy a mandar. Y ya, él ve que está cerrado, entonces para sí, mí es mayor o igual, claro. Tú no no podrías, por mayor. ejemplo, Fran, en este ejercicio, te encuentro toda la razón. En este ejercicio, por ejemplo, yo no puedo decir que hay 14 personas que tienen más de 66 de masa corporal, porque más de 66 no toma el 66. Ya, por eso me gustaría analizarlo. Ya, puede que Ya, se hayan yo se lo equivocado. envío. Sí, ¿Sí? sí, Gracias, perfecto. muy Gracias a amable. ti.
Gracias a ti. Vienen los puntajes del total de estudiantes en un curso en un examen de matemáticas, los cuales se agrupan posteriormente en intervalos como se muestra en la tabla adjunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Ya. Bueno, este es muy simple porque te dan todas las frecuencias, te dan cómo están construidos los intervalos, está todo listo. Entonces, lo único que tienen que saber nomás es interpretar correctamente esta tabla. Obtuvieron al menos 20 puntos. ¿Qué significa que al menos 20 puntos? Que es por lo menos 20. O sea, mayor o igual que 20. ¿Cuántas personas obtuvieron más que 20 o igual a 20? Y como lo estábamos conversando con Fran, justamente estos tres intervalos corresponden a mayor o igual que 20, porque este intervalo está tomando el 20. ¿Ya? Si dijera acá, 39 personas obtuvieron más de 20 puntos, ya estaríamos en problema porque este intervalo está tomando el 20 y el más de 20 no toma el 20. Bueno, pero aquí estamos bien, al menos 20 puntos es de 20 considerándolo hacia arriba. Y ahí son 7 más 15 más 17 y esos son 39. ¿Ya? Así que esto está correcto. 45 personas rindieron el examen. Bueno, habría que sumar acá 2 más 4, 6, más 7, 13, más 15, 28, más 17 son 45. La suma de la frecuencia es 45. La mediana de los puntajes se encuentra en el intervalo 30-39. Bueno, como son datos continuos, porque están en intervalo, calculen ustedes la mitad de 45, y eso es 22,5. Como les da decimal, toman el dato 22, el dato 23 y lo promedian. A ver, voy a poner acá la acumulada. Sería 2 más 4, 6, 6 más 7, 13, 13 más 15, 28, 28 más 17, 45. Entonces, ¿cuánto vale el dato 22 del lugar 22? Vayan viendo la acumulada y cuando se pasen o sea, no alcancen a pasarse de 22, o sea, acá, ahí está el dato 22. El dato 22 estaría en el 30-39. Ya, y el dato 23 también está en el 30-39. Entonces, si yo saco el promedio de dos datos que están en estos intervalos, va a quedar en el mismo intervalo. Por lo tanto, exactamente la mediana está en ese intervalo. ¿Ya? Acá yo no ocupo, o sea, no se ocupa la verdad, es que cuando son pares o impares se hace una cosa o la otra. Aquí tú calculas la mitad de algo. O si te piden el percentil 80, tú calculas el 80% de 45, por ejemplo. Así se calcula el lugar donde está el percentil 80. ¿Ya? Y no importa que sea par o impar. ¿De acuerdo? Bueno, esta cosa, por ejemplo, si yo estuviera calculando el percentil 80, esto da 36. ¿De acuerdo? Y como me da justo el número 36, veo dónde está el dato 36. ¿Ya? Así se hace cuando es con intervalo. Y si te da decimal, 22,1, 22,3 o lo que sea, se calcula el promedio del dato anterior y el posterior. Así se hace con intervalo. Bueno, la D, 6 alumnos obtuvieron a lo más 19 puntos. ¿Qué significa a lo más? Como máximo. O sea, ¿cuántos alumnos obtuvieron menor o igual que 19 puntos? 19 puntos son estos. ¿Se fijan? Son 6. Está bien. Y se puede deducir que la moda de los puntajes se encuentra en el intervalo 40-50. Es lo que les decía adelante. Yo no puedo determinar dónde está la moda en datos que están distribuidos en intervalos, porque acá yo puedo hablar del intervalo modal. El intervalo modal es 40-50, pero yo no puedo saber dónde está la moda, porque podría ser que en 30-39 hubiese un dato que tiene mayor frecuencia de todos los que están entre 40 y 50. ¿Me entienden? Así que la moda no la puedo deducir. Entonces, ¿cuál es falsa? La E.